Esto es EduTecno, un lugar en el que te mostraré cómo crear buen software, así como aprender juntos a ser mejores programadores. Yo soy Tecno, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Ahora vamos a ver el siguiente tema que es la redefinición. Primero tenemos que recapitular qué es la herencia. Es la acción de crear una clase a partir de otra ya existente. Esta acción que tiene por consecuencia que la clase hija hereda todas las características de la clase padre siempre que sean solamente públicas y protegidas. Privadas no se van a poder heredar, ¿vale? Para que eso lo tomen en cuenta. Y pues eso que tiene que ver con la redefinición. ¿Qué es la redefinición? Se produce cuando una clase se vuelve a definir o se redefine y alguno de sus métodos heredados de la superclase. El nuevo método sustituye al heredado para todos los objetos de la clase que se ha definido. Básicamente, ¿a qué se refiere esto? Ustedes tienen, por ejemplo, un método de tal nombre con tales atributos que está recibiendo. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo no quiero la información que tiene el padre, ahora yo pongo mi propia información con el nombre del método y los parámetros que recibe deben de ser exactamente los mismos. Yo sobrescribo el del padre y ahora yo digo qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? ¿Y qué pasa con la clase padre al aplicarlo? Nosotros podemos acceder por medio de super o parent u otras formas de acceder que las vamos a ver en el lenguaje en específico. Vamos a poder acceder al método original antes de que este sea sobrescrito y así vamos a poder visualizarlo. Imagínense que ustedes tienen una clase base con ese método, una clase hija que hereda de ese padre y sobrescriben el método. Sin ningún problema desde el hijo yo puedo acceder al del padre o puedo sobreescribirlo sin ningún problema. Entonces desde la clase hija puedo acceder al método del padre y puedo acceder a mi propio método que yo estoy definiendo, ¿vale? Y dependiendo del lenguaje, pues vamos a tener algunas consideraciones con métodos y sobre todo con la parte de constructores, ¿vale? Y este es el ejemplo que vamos a hacer. Imaginemos que tenemos una clase y necesitamos generar un query builder, una estructura para poder generar un query a nivel base de datos. Para eso necesitamos un objeto de tipo connection, que es este. Todos estos son protegidos. Recuerden que la almohadilla o el sharp es protegido. Tenemos un constructor, tenemos un método llamado select, where, limit y getSQL. Si se dan cuenta, este método, aunque sea protegido, también lo va a poder heredar la clase hija, que en este caso es Postgres SQL Query Builder, ¿vale? Y para este caso, imaginemos que cuando nosotros hacemos el query en MySQL, la parte de limit se define de una forma diferente en MySQL que en Postgres. Ah, pues sin ningún problema, si toda la sintaxis es igual, más que la parte de limit, pues sin ningún problema yo puedo heredar a partir de MySQL y sobrescribo lo que dice limit, acá, de esta manera, y al último, pues yo digo qué es lo que hace este método. Tiene exactamente el punto para poder hacer la redefinición, es que los parámetros que recibe y el nombre deben de ser exactamente el mismo. ¿Ya vieron? Para este caso en particular, no importa la parte de modificadores de acceso, es decir, si esto hubiera sido protegido y aquí lo vuelvo público, en eso no afecta y tampoco afecta en los parámetros de retorno. Vean, y aquí tampoco afecta. Y eso lo vamos a ver en cada uno de los lenguajes de programación en PHP, Python y Java, cómo nosotros lo podemos aplicar, ¿vale? Y con sus consideraciones, obviamente. Y pues esto sería todo. Ahora vamos a pasarnos a la parte del código. Los veo por allá. Hasta luego. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo hacer la redefinición en el lenguaje de programación PHP. Si se dan cuenta, nosotros tenemos tres clases, una llamada Connection, otra llamada MySQL Query Builder y otra llamada Postgres SQL Query Builder, ¿vale? Entonces, vamos a generar primero el main. Y el main lo vamos a generar de esta manera. La estructura que estamos buscando es la siguiente. Acuérdense que siempre lo llamamos index
.php y esta es nuestra estructura, ¿vale? Lo que vamos a hacer es tener una clase connection. Esa clase connection se la vamos a mandar al MySQL Query Builder y posteriormente al PostgreSQL Query Builder. Aquí está. Es por medio de sus constructores. Y vamos a tener esta estructura. Vamos a poder generar un select, un where, un limit y al final un execute, que solamente lo que va a hacer es mostrar el query resultante, ¿vale? Entonces es toda esta definición, el select, el where, el limit, el getSQL que va a ser interno, no vamos a tener acceso a él, sino solamente al execute, ¿vale? Ahora bien, nuestro punto de entrada, como siempre lo sabemos, es la carpeta src. Para ello, vamos a crear una carpeta llamada SQL, que va a ser nuestro namespace de punto de entrada. Y en ese vamos a crear primero la clase connection, que esa es la más fácil. Si se dan cuenta, la clase connection tiene un constructor y dos métodos, uno llamado connect y otro llamado close. Connection.php. Y va a tener esta información. Perfecto. Vamos a tener un host, un username y un password. El host, username y password. Vamos a tener el constructor que va a recibir el host, username y password, un método connect y un método close, que solamente lo único que van a hacer es mostrar la información, ¿vale? Ahora bien, vamos a crear nuestro archivo llamado MySQL. Aquí está. Es un MySQL Query Builder. ¿Y qué es lo que va a tener? Primeramente va a tener todos los miembros de tipo protegido, las propiedades. Va a tener un connection, un select, el where y el limit. Que se ven de esta manera: connection, select, where y limit, ¿vale? Tenemos el constructor, que es un constructor de tipo connection. Va a recibir la conexión, seteamos la conexión y los tres parámetros. Posteriormente el select. ¿Cómo podemos hacer el select? Simple y sencillamente, si nos están dando la tabla, nos están dando los campos, pues los campos van a ser en un array de strings, pues solamente aplicamos el pequeño implode. El implode lo que hace es que agarra un array de strings, por ejemplo, y lo junta en un string separado por comas. Entonces, de esta manera, si nosotros escribimos perro, gato, etcétera, va a poner perro, coma, gato, coma, etcétera, y cada uno de los campos from y la tabla que nos está dando. Para que nosotros podamos hacer, ese es un truco, para que nosotros podamos hacer después del select, podamos llamar al where, por ejemplo, lo que tiene que entregar este método es exactamente el mismo objeto, ¿vale? Y es por eso que entrega, el select entrega un query builder, vean, y todos estos entregan el query builder para que los podamos nosotros concatenar. El resultado de esa información, pues simple y sencillamente nosotros hacemos un return del this y podemos continuar la cadena, ¿vale? La cadena de ejecución. Después el where, pues simple y sencillamente tenemos el field, el value y el operador y volvemos a entregar el query builder. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente, si nosotros no tenemos un select anterior, no podemos mandar un where. Es por eso que mandamos una excepción, ¿vale? Después, pues lo escribimos todo en mayúsculas. Nada nos garantiza que esto lo escriban en minúsculas o en mayúsculas. Entonces lo seteamos todo a mayúsculas y preguntamos si es un like o un ilike, pues tenemos que poner el string con comillas simples. Este es un operador ternario, ¿vale? Todo este es un operador ternario. Entonces, si es un like o un ilike, lo ponemos entre comillas simples, si no, simple y sencillamente regresamos el mismo valor. Y posteriormente lo que hacemos es generar la instrucción where. ¿Qué es el where? Where seguido del campo, seguido del operador y seguido del valor.
básicamente. Es lo único que tenemos que hacer y retornamos la información. Por último, el limit. En el limit nosotros vamos a recibir el start, el offset y vamos a volver a regresar el query builder. Si nosotros no tenemos la instrucción select, nosotros vamos a mandar pues un error porque necesitamos esa instrucción. Mandamos el limit, luego en el caso de MySQL se escribe limit, el valor inicial, coma y el valor final. Y por último, tenemos el método execute. Lo único que va a hacer es mandar a llamar a la conexión connect. Posteriormente vamos a obtener el SQL, que este es el que estamos haciendo de forma interna. Y por último, cerramos la conexión. ¿Vale? Y básicamente eso es lo que va a hacer nuestro código. ¿Qué es lo que va a hacer el SQL? Pues básicamente va a ir concatenando cada una de las secciones. El select, posteriormente el where si es que se tiene, el limit si es que se tiene y al final se concatena con punto y coma. Y todo el string al final lo vamos a regresar. ¿Vale? Ahora bien, en el caso de PostgreSQL tiene una forma diferente para funcionar. En el caso de el limit, pues sin ningún problema por medio de la redefinición del override podemos aplicárselo. Imagínense que tenemos esta clase y esta clase es nuestra clase base. Pues sin ningún problema puedo yo generar el PostgreSQL que extiende, hereda de MySQL Query Builder y si se dan cuenta, la misma información que se tiene aquí es exactamente la misma información que se tiene en este limit. ¿Vale? La única diferencia, y aquí es algo muy interesante a notar, en versiones 7.3 o superiores, no podemos nosotros escribir, modificar el valor de retorno, ¿vale? Como en otros lenguajes, como por ejemplo Java. En el caso de PHP 7.4 o superior, también el 8, ya nosotros podemos escribir este valor y ahorita se los voy a mostrar. Entonces aquí lo que hacemos es simple y sencillamente redefinimos y lo único que vamos a hacer es cambiar la estructura. En el caso de Postgres se escribe limit, el valor inicial, espacio, offset y aquí nosotros ponemos el valor final. ¿Vale? Cuánto nosotros vamos a avanzar en espacios. Y esa es la diferencia. Entonces lo único que hacemos es ejecutar este código y vean, nosotros sin ningún problema, aquí por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es redefinir nuevamente GetSQL y si nosotros quisiéramos acceder, acuérdense que se traslapa, si nosotros quisiéramos acceder al método de la clase padre, lo vamos a hacer con parent, como ya lo hemos visto cuando nosotros hacemos el override de los constructores. Entonces podemos acceder con parent, yo puedo meter una información o hacer algún proceso y posteriormente mandar a llamar al padre y sin ningún problema esto se puede ejecutar. Hacia afuera, solamente si fuera public se puede tener acceso a esto, a este método, pero no se va a tener acceso pues a la clase base, porque nosotros la estamos traslapando. Pero sin ningún problema nosotros podemos acceder a la del padre para poder agregar funcionalidad. Y pues básicamente vean, en el primero muestro que me conecto. Posteriormente vean cómo se arma el query en una forma de MySQL y cerramos la conexión. Y en el otro abrimos la conexión, luego mandamos ese mensaje extra que es este, luego ejecutamos lo que tenemos que ejecutar que es obtener el SQL y vean, es totalmente diferente el SQL y por último cerramos la conexión. Y nuestro código no se modificó, vean, y es exactamente lo mismo que estamos mandando en uno y en otro. La diferencia radica pues solamente en la redefinición, ¿vale? Ahora bien, lo que les comentaba yo, si este código lo estamos ejecutando en una versión 7.4. Si nos salimos, por ejemplo, del background, yo tengo instalada la versión 7.3 y vean lo que sucede si trato de ejecutar este código. A mí lo que me dice del lado de Postgres es que yo no puedo declarar
este método, ya que se tiene otra firma de método diferente. Vean, se decía anteriormente que se regresaba un MySQL Query Builder y ahora estoy diciendo que es un Postgres. Eso en versiones 7.4 superiores ya se puede. Si yo lo estoy ejecutando en versiones 7.3, lo que tendría yo que hacer es, al momento de redefinirlo, decir que entrego el método, decir que entrego un objeto del padre. Acuérdense que al yo heredar toda la información del padre, yo también me puedo comportar como el padre, entonces no hay ningún problema en este sentido. Y vean, ya se ejecuta de una forma adecuada. Entonces ahí pueden ustedes ver que entre versiones puede haber incompatibilidades probablemente en su código. Y esto sería todo. Ahora les invito a que vean la parte de PHP, la parte de Java y vean las diferencias entre cada uno para poder aplicar el override, ¿vale? Y esto sería todo por el lado de PHP. Hasta luego.